Nos acompañan de manera virtual, que son Carolina Flores Lueg, de la Universidad de Bío Bío en Chile, y Mercedes González Samamed, de la Universidad de La Coruña en España, ¿sí? Y nos acompaña aquí de manera presencial, no la están viendo ustedes, pero se lo vamos a mostrar, la compañera de la Universidad del Nordeste, Nacional del Nordeste, ¿sí? Maite Alcalá. Así que bueno, vamos a estar con ustedes a distancia y aquí con Maite para dar inicio a este primer panel que tiene que ver con la investigación del currículum y del conocimiento profesional docente, tendencias y nuevos interrogantes. Vamos a darle, en primer lugar, va a exponer Carolina Flores, después va a seguir aquí Maite, y en tercer lugar vamos a tener la exposición de Mercedes. Les presento brevemente a Carolina Flores Lueg. Es doctora en investigación educativa por la Universidad de Alicante, España, máster en educación y tecnologías de la información y la comunicación de la Universidad de Alicante también, magíster en ciencias de la educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile y educadora de párvulos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, académica de la Universidad del Bío Bío de Chile, miembro del claustro del programa de doctorado en educación y magíster en educación, directora de la Escuela de Pedagogía de Educación Parvularia, codirectora del Grupo de Investigación Profesorado, Políticas de Formación y Praxis Profesional, investigadora principal de proyectos de Fondesit e internos a la Universidad del Bío Bío, en líneas de investigación, praxis docente en la formación inicial del profesorado, TIC y educación, currículum de la educación inicial, ¿sí? Y su presentación va a hacer referencia a las políticas de formación de docentes y de desarrollo profesional en Chile. La ha titulado La estandarización del conocimiento profesional docente en Chile y sus repercusiones en el currículum de formación inicial, ¿sí? País vecino, aquí hoy atravesado por seguramente la cordillera Nevada, y acá también está bastante frío, por eso estamos abrigados. Y bueno, siempre son una referencia de lo que va pasando con las políticas de formación de docente, que marcan en algún sentido un rumbo que tarde o temprano nos vamos acercando al país vecino. Así que bueno, Carolina, te damos la palabra, un gusto escucharte. Bueno, como les decía, primero agradecer la oportunidad y la invitación que me realizó Lea y el equipo para poder estar hoy día con ustedes en esta importante jornada. Y es un gusto poder compartir una temática que estamos abordando desde el grupo de investigación PROFOP, Políticas de Formación y Praxis Profesional de la Universidad del Bío Bío, y también una temática que forma parte de proyectos que estamos trabajando ya y otros que vienen a futuro. Voy a compartir esta temática que la verdad es una temática bastante histórica en el país, ¿sí? No es algo nuevo, pero sí que está teniendo bastantes repercusiones en lo que es la formación inicial docente y en particular en lo que es el currículum de la formación. Por eso la he denominado la estandarización del conocimiento profesional docente y sus repercusiones en el currículum de la formación inicial. Bueno, como introducción, sabemos desde hace bastante tiempo que los discursos más actuales sobre la formación docente en general plantean que el profesorado repercute, o sea, el profesorado y su desempeño repercute de manera significativa en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, eso lo dicen las instituciones internacionales, ¿verdad? Y que se van asumiendo por los gobiernos. Desde esa perspectiva, las políticas han estado focalizadas en esta búsqueda de un ideal del buen profesor, del buen maestro, ¿verdad? Pero claramente al alero de políticas que se centran en la profesionalización docente, pero dentro de las lógicas mercantiles, ¿verdad? De esta, digamos, modelo gerencialista que se afianza en los años 80 en Latinoamérica y particularmente en Chile a partir del año 90, denominada esta nueva gestión pública. Por lo tanto, se parte de la base que es un concepto que no es neutro, ¿sí? Que está influenciada por una serie de condicionantes de manera más bien ideológica, económica. Ahora, la formación docente se plantea también como el punto de entrada
a la carrera profesional, ¿verdad? Y desde allí que las políticas han estado focalizadas precisamente en este nivel formativo y dentro de los principales lineamientos, digamos, que subyacen a estas políticas, aparecen estos conceptos gerencialistas: fondos competitivos, incentivos económicos, rendición de cuentas, estandarización, conceptos clave, ¿cierto? Como la eficacia y la eficiencia, bajo la búsqueda de la anhelada calidad educativa. En la formación inicial docente en Chile, las políticas son relativamente recientes, ¿sí? Y han estado centradas al menos en cuatro dimensiones. Una de ellas corresponde al ámbito curricular, donde a partir del año 97 se comienzan a gestar algunas estrategias, algunos mecanismos específicos centrados precisamente en intervenir los currículos, mirándolo hacia esta lógica de resultados, de mejorar los resultados de la educación, mejorar los resultados de los aprendizajes. Un proyecto bastante emblemático que marcó un hito dentro de las políticas es el programa de fortalecimiento a la formación inicial docente. Este programa lo que hizo, entre otros ámbitos, focalizarse en uno de los ejes que tenía que ver precisamente con la reorganización de las asignaturas al interior de los planes de estudio de las carreras de pedagogía. Participaron 17 universidades a nivel nacional y uno de los aspectos centrales que hasta el día de hoy se mantiene es que los planes de estudio se subdividen en cuatro áreas de formación. Una de ellas es el área pedagógica, el área disciplinar o de especialidad, el área de formación práctica y el área de formación integral. Eso está, digamos, en este momento se plantean así los currículums de formación del profesorado en el nivel inicial. Luego comenzaron a aparecer una serie de políticas también dentro de los lineamientos a nivel internacional, entre ellos el 2004, el programa MESESUB, ¿cierto? Donde se acoge lo que es el tuning, pero en América Latina, el 2006 el sistema de créditos transferibles, precisamente para facilitar y promover la movilidad estudiantil dentro del contexto internacional. Y en el 2016 se crea, bueno, la Ley 20.903, el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, que también establece ciertos aspectos vinculados al ámbito curricular. Particularmente obliga a los planes, a las universidades, a los programas formativos, a incorporar las prácticas como una acción puntual, como una acción curricular puntual dentro de los planes de estudio. Otro de los ámbitos tiene que ver con esta búsqueda de los mejores estudiantes a las carreras de pedagogía, esta atracción de talentos pedagógicos, y comienzan también algunas iniciativas de políticas centradas, por ejemplo, beca vocación de profesor, que buscaba captar a los mejores, digamos, premiar, entre comillas, a aquellos estudiantes que postulaban con los mejores puntajes, entre ellos otorgándole gratuidad en educación y otras, digamos, beneficios. También la Ley 20.903, que se publicó en el 2016, establece orientaciones respecto de lo que es esta captación de los mejores estudiantes a las carreras de pedagogía, entre ellas la búsqueda de que los mejores puntajes en la prueba de selección universitaria eh, son los que se busca captar, y se va planteando por otro lado también el aumento de manera progresiva en los puntajes de ingreso a las carreras. Otro de los ámbitos tiene que ver precisamente con los estándares y las evaluaciones dentro del marco de lo que son estas políticas de rendición de cuentas. Y desde el 2001 vemos que en nuestro país se han diseñado, se han publicado estándares, por ejemplo, estándares de desempeño, estándares de orientadores para las carreras de pedagogía, estándares pedagógicos y disciplinares, asociados, por supuesto, a lo que son las pruebas y la medición de resultados, entre ellas la denominada prueba inicial y las evaluaciones diagnósticas que veremos más adelante. Otro de los ámbitos está centrado fundamentalmente en el aseguramiento de la calidad. En el año 2006 se publica la ley que crea el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, donde establece la obligatoriedad de las carreras de medicina, odontología y pedagogía de someterse a los procesos de acreditación. También la ley 20.903 establece ciertas condicionantes, ciertos requisitos para lo que es la acreditación de los programas, digamos, de las carreras de pedagogía. Ahora, el foco central de lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver precisamente con lo que es esta política de estandarización y cómo ha estado incidiendo en los programas de estudio, en los equipos académicos, en los equipos de docentes y también en los estudiantes, por supuesto, que ingresan a las carreras.
Ahora que hay una línea, y digamos un poco una línea del tiempo, asociada a estos distintos estándares que se han estado publicando y que se han ido transformando en estos mecanismos que están controlando, están vigilando en este momento a los planes de estudio en función claramente de resultados vinculados a la política. Desde el año 2001, por lo tanto, ya llevamos un tiempo, ¿verdad? Alrededor de 24 años en función de estos estándares. Y en este momento, bueno, en el año 2011 y en el año 2012 se plantearon los estándares orientadores para las carreras de pedagogía, tanto en básica como en educación parvularia y en educación media. Y en el 2021-2022 se actualizaron estos estándares y uno de los aspectos caracterizadores es que se considera la formación inicial docente dentro de esta perspectiva centrada a estos marcos para la buena enseñanza del profesorado en servicio, pero que se incorporan elementos relevantes también respecto de lo que son digamos, los estándares, aquellos desempeños que se esperan que los egresados de las carreras de pedagogía logren cumplir antes de insertarse en el mundo laboral. Ahora, los estándares desde la política se definen, ¿cierto?, como aquellas pautas que explicitan y definen el conjunto de habilidades, de conocimiento y de disposiciones que debe tener un profesional una vez finalizada su formación inicial. El Ministerio entrega estos estándares a las universidades, por supuesto, para que los asuman y se hagan cargo, los incorporen en los programas de formación. Por otro lado, también el CPIP, el centro, digamos, un centro del Ministerio de Educación, el Centro de Perfeccionamiento e Investigación Pedagógica, define estos estándares entendiendo que describen las expectativas respecto de las prácticas docentes en cualquier asignatura, en todas las asignaturas del currículum, explicitando habilidades, conocimientos y disposiciones que debe poseer un egresado de pedagogía para asegurar interacciones pedagógicas de calidad. Se subdividen en dos ámbitos. Uno tiene que ver con los estándares pedagógicos, donde simplemente se establecen aquellas descripciones específicas vinculadas a conocimiento, habilidades y disposiciones que se espera que los profesionales o los futuros profesionales demuestren, y por otro lado los estándares disciplinarios que son propios claramente digamos, de lo que son las especialidades. Se parte de la base que si bien se presentan de manera separada, al momento obviamente de la incorporación en los planes de estudio tiene que estar completamente complementado. Por supuesto que estas políticas de estandarización, ¿verdad?, están aparejadas con lo que son las políticas de evaluación de resultados. Y en este sentido, vinculado a estas políticas de medición fundamentalmente, en el año 2008 se plantea un programa de fomento a la calidad de la formación inicial docente, denominado actualmente Prueba Inicia. Y por otro lado, la Ley 20.903, que sí viene a establecer dos mecanismos puntuales vinculados a la evaluación, que vamos a ver más adelante. Pero en el año 2008 se definió este programa donde se abordaron tres lineamientos o tres ejes. Uno de ellos era la definición de los estándares orientadores que se publicaron en el 2011-2012. Por otra parte, programas de apoyo para las carreras de pedagogía por medio de fondos concursables. Por lo tanto, se incentivaba la competencia entre las instituciones formadoras. Y la prueba inicia, que es, digamos, una prueba estandarizada, pero voluntaria, y que se aplicaba fundamentalmente al término de la formación. Con la ley 20.903, ahí hay un avance al respecto, donde se establecen dos pruebas obligatorias. Una de ellas es la evaluación diagnóstica 1, que es una prueba no estandarizada, que tienen que rendirla obligatoriamente los estudiantes al ingreso a las carreras de pedagogía. Es una prueba que debe ser diseñada por las facultades de educación y acompañadas también con planes de mejoramiento o de nivelación para aquellos estudiantes que tienen bajos resultados. Por lo tanto, cada universidad, cada facultad de educación se encarga de diseñar, de aplicar y de analizar ciertos desempeños. Y por otra parte está la evaluación diagnóstica 2. Y esta sí es una prueba estandarizada, que es obligatoria. Los estudiantes la tienen que rendir 12 meses antes de su egreso y es aplicada por el CPIP, por lo tanto es aplicada por el Ministerio de Educación, y uno de los aspectos fundamentales que condiciona a los estudiantes. Si los estudiantes no rinden esta prueba, no pueden obtener su título profesional. El puntaje no es el factor discriminante, sino que simplemente por el hecho de haberla rendido. Ahora,
Dentro de todas estas políticas, una que marca un hito relevante, porque viene a recoger todas digamos, las distintas dimensiones de política previa, es el sistema de desarrollo profesional docente, y que sí tiene ciertas repercusiones importantes. Por ejemplo, las carreras de pedagogía solo pueden ser impartidas por universidades y universidades que estén acreditadas con un mínimo de años de acreditación. Por lo tanto, los institutos profesionales a partir del 2016 ya no pueden dictar las carreras de pedagogía. Por otra parte, se establecen nuevos requisitos y alternativas de ingreso a las carreras de pedagogía, y se establecen también ciertos programas que van más allá de la rendición de la prueba de selección universitaria, que tienen que ser programas formalmente reconocidos por el Ministerio de Educación, y entre ellos, por ejemplo, programas de atracción de talentos pedagógicos. Y cada universidad asume, ¿verdad?, programas que son obligatorios y que buscan precisamente comenzar a trabajar con estudiantes de educación media, educación secundaria, antes de su ingreso a la universidad para detectar vocación, estos talentos pedagógicos, entre otros aspectos. Por otra parte, se establecen nuevas exigencias para la acreditación. Entre esos, por ejemplo, se obliga que las carreras de pedagogía tienen que ser acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Hasta antes del 2016 existían agencias acreditadoras, pero a partir de esta ley se mandata que es la CNA la que tiene que, digamos, encargarse de lo que es la acreditación de las carreras. Estas aplicaciones de evaluación diagnóstica, se establece la obligatoriedad de que el proceso formativo sea coherente con los estándares que son definidos por el Ministerio de Educación, y a su vez también acompañados con programas de mejoramiento, prácticas tempranas y progresivas que tienen que estar insertas en los planes de estudio, y por otra parte obligatoriedad de convenios con los centros de práctica. Ahora, este sistema de desarrollo profesional docente, perdón, y las políticas en su generalidad, vienen a establecer nuevos dispositivos, nuevos mecanismos de control, por una parte para los propios estudiantes, entendiendo que ellos tienen que rendir obligatoriamente la prueba de evaluación diagnóstica 1, la prueba de evaluación diagnóstica 2, y a su vez la obligatoriedad de participar en programas de mejoramiento de resultados, que en el caso de la evaluación diagnóstica 1 son las universidades, las facultades de educación las que tienen que diseñar estos planes de nivelación, entre comillas. Y por otra parte, los estudiantes se ven sometidos a esta obligación de rendir la prueba 12 meses antes del egreso. O sea, vale decir, 12 meses antes, implica el último año, o el último año que, al menos en la mayoría de los programas, los estudiantes van a práctica profesional. Por lo tanto, se parte de la base que en esa práctica profesional es donde adquieren estos saberes prácticos. Y claramente esta prueba los viene a invisibilizar. Pero por otra parte también se generan nuevos mecanismos de vigilancia y de control para las universidades, para las carreras, para los cuerpos académicos, porque exige la incorporación de prácticas tempranas y progresivas en los planes de estudio, que si bien se habían desarrollado históricamente, pero acá se viene a establecer la obligatoriedad y bajo ciertas condicionantes también en relación a la proporción entre lo que son las prácticas tempranas, lo que son digamos, la línea de formación práctica y lo que es la formación teórica. Se establece la obligatoriedad de los convenios para que los estudiantes puedan ir a los centros de práctica, las evaluaciones diagnósticas, fundamentalmente la evaluación diagnóstica 2, que se transforma en un mecanismo donde los resultados obtenidos nos llegan a las universidades, se envían a la Comisión Nacional de Acreditación y se constituyen en obligatorios en términos de que condicionan fundamentalmente la acreditación. En ese sentido, los estándares se definen a la base de 3 dimensiones. Y cada dimensión agrupa un conjunto de criterios, por ejemplo, el criterio 1, perfil de egreso, etcétera, que ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, pero aparece un nuevo criterio. Esto no estaba dentro de los procesos de acreditación anterior, y es el criterio de formación práctica. Ahora, dentro de estos ámbitos, de estos elementos, voy a mostrarle algunos ejemplos de cómo dentro de estos criterios de evaluación se nos obliga a las universidades a incorporar en los planes de estudio y regirnos por los estándares que están definidos. Por ejemplo, en el criterio 1, perfil de egreso, se establece lo siguiente. La carrera dispone de un perfil de egreso que determina las áreas de formación del plan de estudio y orienta el desarrollo curricular de la carrera.
El mismo es pertinente, está actualizado según los fundamentos de la profesión y los estándares para la formación inicial docente vigente. Por lo tanto, ya los perfiles de egreso tienen que considerar aquello, digamos, disposiciones que están establecidas en los estándares para la formación. Por otra parte, en los planes de estudio se establece que el plan de estudio considera los estándares para la formación inicial vigentes, así como otros requerimientos del desempeño profesional docente y la normativa pertinente, ¿sí? Por lo tanto, en este momento, los planes de estudio están siendo, tienen que estar actualizándose, tienen que estar renovándose, y dentro de los principales referentes que tenemos que considerar para aquello están los estándares y todas las normativas implicadas dentro de esta lógica de la profesionalización temprana, que comienza ya de la formación inicial. Ahora, a modo de, digamos, de síntesis respecto de las políticas, vemos que las políticas en Chile se pueden subdividir en dos periodos. Un periodo del año 97 al 2006, donde, por ejemplo, a partir del FIT del año 97 hay una revalidación del modelo asignaturista en los planes de estudio, donde se diferencian marcadamente estas áreas formativas. Hay una fragmentación curricular, donde el conocimiento teórico aparece parcelado y adquiere a su vez un estatus también superior al conocimiento práctico, y eso se ha ido manteniendo en el tiempo. Los fondos económicos competitivos que incitan a las instituciones formadoras a concursar para desde allí poder adjudicar recursos que permitan innovar, que permitan hacer ajustes al interior de los programas formativos. Por otra parte, la valoración del desempeño institucional como un mecanismo, ¿verdad?, para poder inyectar los recursos. Por lo tanto, los resultados y la búsqueda de mejorar y de generar innovaciones va a depender obviamente de si la adjudicación o no de estos recursos económicos. El otro periodo corresponde al 2006 al 2024, donde aquí hay una supervigilancia, comienza ya esta supervigilancia en los planes de, digamos, de formación. Y se parte de la base claramente que el profesorado, al ser el eje central del mejoramiento, es necesario intervenir tempranamente, de tal manera que al egreso tengan con todas las competencias, con todas las disposiciones necesarias para el ejercicio profesional en función de lo que la política espera, de este buen maestro, ¿verdad? Hay una sujeción del ser del profesorado donde se le somete a la definición de, digamos, características o atributos identitarios externos, ¿sí? Externos fundamentalmente, y que son definidos por personas expertas, por políticos, por la academia, por, digamos, los asesores técnicos dentro de lo que es el Ministerio de Educación fundamentalmente, que en ningún caso se considera la voz o los aportes que pueda hacer el profesorado que está en servicio. La práctica, en tanto actividad curricular, se comienza a configurar también como un nuevo dispositivo de control y de vigilancia que tiene consecuencias vinculadas a lo que es la acreditación de los programas. Y aparece acá también el tiempo como un mecanismo de control, específicamente la temporalidad en la cual, por ejemplo, se aplica la prueba de evaluación diagnóstica 2 a los estudiantes, entendiendo que se invisibiliza completamente todo este saber pedagógico vinculado o con este constitutivo, el saber práctico que se adquiere en la experiencia. Por lo tanto, desde allá también, esta evaluación diagnóstica lo que hace es prevalecer la teoría por sobre la práctica. Inclusive se les pregunta a los estudiantes, dentro de una de las dimensiones, cómo visualizan el apoyo de la tutoría en la práctica profesional cuando aún todavía no han tenido práctica de los estudiantes, entre otras cosas. ¿Cuáles son las consecuencias de todas estas políticas? En alguna medida ya las he ido adelantando, ¿sí? Donde estos discursos de profesionalización, bajo estas lógicas mercantiles, gerencialistas, lo que están llevando fundamentalmente a que las carreras nos veamos en alguna medida sometidas a poder realizar estos ajustes, las renovaciones en los planes de estudio para dar respuesta a estas exigencias externas que son impuestas por el modelo, sobre todo, digamos, por instituciones transnacionales, y que han conllevado a que se instale fuertemente digamos, esta lógica digamos, de presentar evidencia para obtener resultados de
condicionarnos a las exigencias, porque por otro lado también está, digamos, el castigo, el premio vinculado a asignación de recursos económicos. Entonces ahí empiezan a aparecer estas, digamos, relaciones entre el cómo se nos demanda, cómo se nos exige y cómo se nos condiciona al mismo tiempo. Ahora, también dentro de esta lógica, ¿verdad? Si bien las universidades tenemos autonomía, no obstante se transforma más bien en un discurso un poco ambiguo, porque se nos entrega autonomía, pero al mismo tiempo se nos está controlando. Y desde esa perspectiva, los diseños del currículum para la formación, al alero de todas estas nuevas disposiciones y estos mecanismos de vigilancia, de control, de sanción, nos está llevando a que la tendencia hacia la homogenización de los perfiles de egreso, precisamente para responder a los estándares nacionales y por defecto a la medición de resultados como una exigencia para la acreditación. Por otra parte, también dentro de este escenario, los programas formativos están orientando los perfiles de egreso hacia la búsqueda de un sujeto multifuncional, con competencias generales, con un conjunto de destrezas que enfatizan más en el saber hacer que en lo que se quiere ser. Es decir, sobre todo un saber que es definido por expertos y que desliga completamente al profesorado de su función social, con la consecuente desvalorización de la profesión. ¿Qué dice la investigación, al menos la más actual, respecto de estas políticas de estandarización en Chile? Bueno, fundamentalmente que la preparación del profesorado continúa siendo objeto de múltiples cuestionamientos e interpelaciones, que no logra dar respuesta a los resultados esperados y por lo tanto no permite en alguna medida asegurar lo que es la calidad que se espera en la formación. Por otra parte, de estandarización y evaluación exacerban una racionalidad técnica mercantilizada e instrumental. Además, potencian en el profesorado el individualismo, la competencia, la simplificación de la realidad, donde se minimizan por completo los espacios de reflexión profunda respecto a lo que es el ser docente en su globalidad, entre otros aspectos. Las evidencias demuestran que los estándares no han representado significativas mejoras educativas por cuanto se han impuesto desde fuera como mecanismos de control, como mecanismos de vigilancia. En cuanto a la EN2, que es la prueba diagnóstica 2, que los estudiantes deben rendir 12 meses antes de su egreso, Ruffinelli et al. Y otras, sostienen, parece urgente tensionar el multipropósito de un solo instrumento, esta prueba, ¿verdad? Que pretende servir de rendición de cuentas y a la vez a la mejora, a remediar debilidades formativas de una corte y a la vez promover procesos de mejora permanente en los programas. Y en cuanto a conclusiones, para ir ya terminando, bueno, fundamentalmente esta política actual, o la que se ha ido gestando ya desde hace algún tiempo, más que profesionalizar, lo que viene es a desprofesionalizar al profesorado, opera bajo un discurso de una supuesta neutralidad, ¿sí? Que por lo tanto también es necesario mirarlo ahí con bastante cautela y con una perspectiva bastante crítica respecto de los efectos que está generando los planes de estudio en la formación del profesorado. En tanto, también esta definición de los estándares como un mecanismo para lograr precisamente el propósito, no hace más que operar como un dispositivo de poder que impone estas aparentes verdades sobre los conocimientos que son construidos por externos, ¿verdad? Y sobre todo también el desempeño esperado del profesorado que deben adquirir desde la formación inicial. Y por lo tanto, bajo esta lógica, ¿cierto? Gerencialista, claramente es necesario aumentar estos dispositivos de control. Por otra parte, también estas políticas de desprofesionalización tienen incidencia directa sobre la construcción de la subjetividad de los estudiantes de las carreras, digamos, que ingresan a las carreras de pedagogía y en consecuencia al profesorado, porque claramente tienen que confrontar su propia identidad, ¿cierto? Con sus propias comprensiones sobre los procesos educativos, con estas subjetividades normalizadas que son atribuidas a esta búsqueda de buen profesor, claramente lo que genera conflictos y digamos y ciertas problemáticas en términos subjetivos, porque fundamentalmente esta digamos, estandarización y todas estas lógicas operan bajo un discurso que promueven una identidad más bien técnica, centrada en el hacer más que en el ser,
y más que en la condición de valorizar realmente lo que es la figura del profesorado en tanto sujeto, ¿verdad? Eh, Transformador, sujeto cultural, ¿verdad? Entre los políticos también siguiendo algunos planteamientos de Giraud, etcétera. Así es que más bien era eso lo que quería compartir con ustedes. Esta es una temática que la estamos trabajando, que estamos abordándola, tenemos algo ya adelantado y tenemos también bastantes proyecciones al respecto. Así que muchísimas gracias por haber escuchado. Gracias a vos, Carolina, por pintarnos el panorama del país hermano chileno. Eh, Lea, iba a haber unos papelitos para preguntas. Bueno, de todas maneras, a medida que vayamos pasando por las exposiciones, pues nos olvidamos, si no, si están tomando nota y quieren ir reservando algunas preguntas para algún panelista en particular, ¿sí? Así después las tenemos al final. Bueno, vamos a avanzar aquí con María Teresa Alcalá, que la tenemos presencialmente, por suerte. La presento brevemente. María Teresa es docente de la Universidad Nacional del Nordeste, profesora en Ciencias de la Educación y magíster en Tecnologías de la Educación, profesora ordinaria de Didáctica General y Teoría Curricular del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, directora de la carrera institucional de especialización en docencia universitaria, que abarca varias universidades de la región, que está acreditada por la CONEAU, directora del Grupo de Investigación Consolidado, Conocimiento y Formación Docente del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de su facultad. Ha trabajado en líneas de investigación didáctica referidas a la construcción del conocimiento profesional docente desde hace 2 décadas aproximadamente. Estos estudios los ha desarrollado especialmente mediante diseños metodológicos biográficos y narrativos. Actualmente dirige el proyecto de investigación referido a currículum universitario. Directora del Departamento de Ciencias de la Educación de su facultad, docentes de carrera de posgrado en el campo de la didáctica, el currículum y la formación docente a nivel superior. Tiene amplia experiencia en la formación de recursos humanos a través de la dirección de becarios y tesistas y de posgrado y grado, así como la evaluación académica, en la que se desempeña como evaluadora de docentes e investigadores en diversas universidades nacionales, CONICET y CONEAU, y es categoría 1 en el programa de incentivos a docentes e investigadores. Ha titulado su presentación Repensar la construcción del conocimiento profesional docente desde el campo del currículum, interrogantes acerca del conocimiento, la identidad y los espacios de formación. Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación. La verdad que un honor estar aquí, compartir, haberlo podido hacer presencialmente a pesar del frío. La escuchaba Carolina y mi presentación va justamente en contra de todo lo que sea estandarización y homogeneización. Básicamente yo pensé esta presentación desde el campo actual de la teoría curricular, desde lo que es la perspectiva de la internacionalización del currículum, perspectiva que entiende la necesidad de interconectarnos conociendo la producción local en cada país, para nutrirnos, no para estandarizarnos, ¿no? De la mano de esta perspectiva recupero el concepto de currículum de William Pinar, entenderlo al currículum como una conversación compleja, que en esa conversación compleja nos reconstruimos a través de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, tanto desde lo subjetivo como desde lo social. El planteo básicamente me estoy moviendo en el campo del currículum, es la relación con el conocimiento. Y la relación con el conocimiento desde lo curricular supone ubicarnos en un plano de discurso político. ¿Por qué digo discurso político? Porque el currículum se ocupa de la distribución social del conocimiento.
Y cuando hablamos de la distribución social del conocimiento, estamos hablando básicamente de la distribución del poder social y por lo tanto un problema de justicia. O sea, desde el lugar de la justicia estamos pensando. Vivimos un momento de transformación profunda en la concepción del conocimiento. La idea de un saber universal, objetivo y neutro ya ha sido cuestionada por diversas corrientes, entonces vivimos, como les decía, un momento de cuestionamiento a esta idea de saber universal, objetivo y neutro, que es cuestionado desde corrientes epistemológicas que consideran al conocimiento situal, plural y decolonial. La investigación en este contexto, la investigación particularmente en formación docente y en currículum, requiere nuevas preguntas, nuevos enfoques y un reconocimiento de los saberes que circulan más allá de la institución escolar. Por eso me propongo articular 4 conceptos clave: tercer espacio, identidad docente, fondos de conocimiento e identidad y fondos digitales, con el eje del cambio epistemológico para pensar una formación docente más inclusiva, contextualizada y justa. El escenario actual de la formación docente presenta complejidades propias de las profundas transformaciones culturales de nuestro tiempo, caracterizadas por su rapidez e intensidad. La aparición de la web en la última década del siglo pasado, y especialmente a partir del desarrollo de la web 2.0, que posibilitó la interactividad y el surgimiento de redes sociales, constituyen una auténtica revolución, no solo económica y social, sino fundamentalmente una revolución mental. En un mundo donde las tecnologías amplifican y diversifican las dimensiones espacial y cultural de nuestra experiencia humana cotidiana. En este contexto, la noción de conocimiento, particularmente aquel que la escuela considera valioso en términos de selección cultural, requiere miradas alternativas no dicotómicas ni esencialistas. Se hace necesario repensar la construcción de significados y los procesos de aprendizaje como parte de una experiencia de participación en el mundo que cada persona realiza. Esta experiencia se ve diversificada y ampliada por los espacios informales de aprendizaje, que permiten la adquisición de conocimientos en redes y comunidades, más allá de las instituciones tradicionales de transmisión cultural. Bueno, ante esto, ¿no? Y mientras la escuchaba a Carolina pensaba, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto en los procesos de enseñanza, de formación? ¿Omitimos toda esta experiencia que va por fuera de la escuela? ¿O consideramos como un desafío que probablemente remueva o resquebraje estructuras mentales, prácticas, modos de hacer institucionalizados, etcétera? La concepción que históricamente ha sustentado, la concepción epistemológica que históricamente sustentó la formación docente y el currículum escolar, se basa en un conocimiento jerarquizado, que tiende a relegar o incluso desconocer los discursos constitutivos de aprendizaje realizados fuera del ámbito formal. En este sentido, la noción de tercer espacio en educación permite integrar conocimientos personales y experiencias del ámbito familiar y comunitario con los discursos académicos de la educación formal. Así se generan nuevas construcciones que trascienden la interpretación binaria entre currículum académico y currículum social, dando lugar a un espacio transformador que expande las concepciones de aprendizaje y conocimiento. Esto constituye una alternativa de formación comprometida con el enriquecimiento de los saberes que circulan en las instituciones educativas en lugar de fragmentar o segregar las experiencias culturales que pueden nutrirlas. Desde esta perspectiva, la construcción del conocimiento profesional y de la identidad docente implica generar espacios de aprendizaje que superen la tradicional diferenciación entre teoría y práctica y que reconozcan los saberes que los estudiantes elaboran en sus experiencias culturales,
posibilitando su recuperación y reconstrucción reflexiva. ¿Qué es el tercer espacio? Ahí puse una foto, la línea de frontera. Son construcciones que vienen, construcciones teóricas del campo de estudios culturales que reflexionan y analizan la situación de migrantes. Homi Bhabha es autor teórico clave de la corriente postcolonial, aporta el concepto de hibridez. ¿Qué es la hibridez? La hibridez se refiere a la mezcla cultural que surge cuando diferentes tradiciones, lenguas, formas de pensamiento y modos de vida se encuentran y se entrecruzan como resultado del colonialismo. No es simplemente una combinación superficial, sino una transformación en la que se generan nuevas identidades, significados y prácticas culturales. Lo que caracteriza a la hibridez en términos de Bhabha, de origen indio, es que se rompe con la idea de culturas puras o fijas. Se producen espacios intermedios, y a eso él denomina tercer espacio, en donde se negocian sentidos nuevos. Ahora bien, este espacio de negociación, de interconexión, no es armonioso. Son lugares de tensión, de conflicto y de resistencia, como yo ahora voy a ilustrar con investigaciones sobre la perspectiva del tercer espacio en formación docente. Entonces, para Bhabha, la hibridez significa que nuestras ideas y conocimientos vienen de mezclar distintas culturas con las que hemos tenido contacto. Por eso todos vivimos varias culturas y nuestras identidades son un híbrido, con parte de las culturas que conocemos. El tercer espacio es algo que forma parte de lo que somos como humanos y nos ayuda a liberarnos. Es una forma de pensar que rompe con las ideas de esto o lo otro, como colonizadores o colonizados, y abre una nueva manera de entender quiénes somos realmente. Una autora mexicana, Bistrain Juárez, dice que las culturas son inherentemente híbridas porque se conforman de dimensiones, componentes y partes heterogéneas con orígenes disímiles y con historias diferentes. Así, el tercer espacio es inminentemente híbrido y se caracteriza por ser policontextual y multivocal. Las personas construimos múltiples discursos para dar sentido al mundo. La principal contribución de esta idea del tercer espacio se encuentra en unir el primer espacio, ¿no? Porque si hablo de un tercer espacio es que hay un primero y un segundo. El primer espacio está relacionado con el ámbito de experiencia dentro de las comunidades y redes a las que pertenecemos las personas. Y un segundo espacio próximo a los discursos académicos que se dan dentro de los ámbitos de la educación formal. Esto nos puede invitar a pensar el tercer espacio como un lugar de encuentro entre las voces del profesorado y del alumnado. Un espacio donde esa interacción favorece nuevas formas de organizar el aprendizaje y al mismo tiempo reconocer otras maneras de construir el conocimiento. En este sentido, la idea de tercer espacio aporta una perspectiva profundamente transformativa del conocimiento. En el plano de la interacción didáctica, el tercer espacio se construye fundamentalmente en la interacción entre alumnos durante las situaciones de enseñanza, mediante las intervenciones de alumnos y alumnas que refieren a conocimientos elaborados en su experiencia cultural de la vida cotidiana. Esto se puede denominar discursos alternativos, tomados de sus fondos de conocimiento y que pueden servir para dar sentido a los contenidos escolares. Así, los estudiantes devienen en co-constructores de la cultura escolar que integra elementos de las experiencias de vida que articulan diversos saberes. En consonancia con esto, desde la perspectiva postcolonial, el currículum como tercer espacio se configuran como un lugar de encuentro, tensión y negociación entre culturas, lenguajes y saberes. Y respecto del currículum de la formación docente, en él estarían confluyendo saberes escolares e institucionales,
saberes biográficos y territoriales de los docentes en formación, saberes comunitarios y digitales que atraviesan las experiencias educativas. Y, como anteriormente señalamos, este tercer espacio no hay que entenderlo como un lugar pacífico, sino no es armónico. Es un espacio híbrido donde se cuestionan las jerarquías epistemológicas y se habilita la emergencia de nuevos sentidos. Todo esto lleva a un cambio epistemológico. Las epistemologías críticas y decoloniales han puesto en cuestión esta mirada de conocimiento universal, descontextualizado y sobre todo jerárquico. Y se intenta visibilizar otros saberes, los saberes populares, comunitarios, ancestrales, corporales, digitales. Este cambio epistemológico impacta de lleno en la formación docente, que ya no puede centrarse exclusivamente en la transmisión de contenidos canónicos, sino que debe abrirse al reconocimiento y articulación de múltiples formas de conocer, y especialmente en nosotros los formadores de formadores, ¿no? Nuestra relación con el saber. El rol docente se transforma, dejamos de ser transmisores para convertirnos en mediadores, en generadores de condiciones para el aprendizaje significativo, contextualizado y plural. Bueno, por supuesto esto nos lleva a, esto impacta en la construcción de la identidad docente. Y la identidad docente entendida como un proceso permanente de construcción atravesada por factores personales, políticos, institucionales, culturales. En contextos de cambio epistemológico, esta identidad se vuelve más compleja, más situada y menos prescriptiva. O sea, la escuchaba a Carolina y digo, bueno, ¿cómo hacemos para medir todo esto, para evaluar y acomodarlo en estándares? Formarse como docente ya no implica simplemente adoptar un rol profesional, sino también reconfigurar la propia trayectoria, resignificar experiencias previas y asumir una posición crítica frente al saber y a la enseñanza. El tercer espacio ofrece un marco para pensar esta identidad como una construcción híbrida, negociada y en tensión permanente. Y aquí entonces haré referencia a algo que estuve sobrevolando, que son los fondos de conocimiento y de identidad y fondos digitales. Luis Moll y su equipo introdujeron el concepto de fondos de conocimiento para referirse a saberes culturalmente acumulados por las familias y comunidades y que hacen al bienestar de las familias y comunidades. Estos saberes suelen ser invisibilizados por la escuela, pero pueden enriquecer el currículum si se los reconoce como válidos y permanentes. Los fondos de conocimiento constituyen un conjunto de conocimientos y habilidades que se almacenaron históricamente y que son esencial tanto para el bienestar de la comunidad como para el funcionamiento personal. Los fondos de conocimiento contienen toda una información social y cultural que otorga identidad a los sujetos. Y lo que agrega fondos de identidad es reconocer cómo estas transformaciones que se dan en los fondos de conocimiento impactan en nuestra autopercepción de quiénes somos. Voy a ir redondeando, acá me está pidiendo cosas. Bueno, la cuestión acá es que se suma a los fondos de conocimiento, son los fondos digitales, ¿no? En relación con lo primero que dije. Y los fondos digitales hacen alusión a la experiencia cotidiana que tenemos en interacción con las tecnologías. El Internet permite que tengamos valiosas interacciones. Han surgido movimientos alternativos como Do It Yourself, hazlo tú mismo, o Do It Together, hagámoslo juntos, que proponen formas colaborativas y críticas de aprender alejadas del consumo y más cercanas al acceso libre del saber y la cultura.
Están las plataformas como las que ahora nos permiten conectarnos con los demás, YouTube, redes sociales, Twitter, Facebook, todos refuerzan un modelo que facilita el aprendizaje entre pares, si así se lo puede orientar. Estas nuevas prácticas representan una verdadera transformación del modelo tradicional de enseñanza que cuestionan la función transmisiva y proponen reconstruir desde la participación, colaboración y autonomía. Por último, quiero hacer alusión a un estudio llevado a cabo por colegas de la Universidad de Oslo, que hicieron una revisión exploratoria, terminaron seleccionando 36 estudios sobre tercer espacio en las etapas de práctica de alumnos de carreras de formación docente en las escuelas. Y son estudios, 36 estudios realizados en Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Dinamarca, Sudáfrica y Nueva Zelanda entre 2010 y 2019. ¿Por qué 2010? Porque consideran que el aporte que hizo Zeichner en 2010 al traer la idea de tercer espacio a la formación docente es un momento señero y recopilan durante 10 años, hacen estos estudios a ver qué pasa desde esta perspectiva del tercer espacio. Bueno, ¿qué es lo que encuentran en estas 36 investigaciones? Dos temas principales que hacen a la perspectiva del tercer espacio: la negociación de la identidad y la intersección de epistemologías de todos los sujetos involucrados en estos procesos de asociación entre universidad, escuela y comunidades locales. Los aspectos relevantes identificados son las negociaciones de identidades, los roles híbridos, la intersección de las epistemologías, la interconexión de las fuentes de conocimiento, las nuevas posibilidades pedagógicas que se abren a partir de esta experiencia y la vigencia que se instala un tercer espacio digital en estos procesos de inicio de la práctica profesional de los docentes nobles en el ámbito o en el espacio de asociación entre universidades o institutos formadores y las escuelas. También se identifican tensiones. Yo subrayé, ¿no?, que el tercer espacio no es un lugar de armonía. Y estas tensiones básicamente se pueden agrupar en dos tipos de problemáticas: las relacionales, que refieren a la lucha por el poder, la yuxtaposición de los discursos, la definición de cuál es el conocimiento más importante, más relevante. Y después el segundo grupo de tensiones tiene que ver con sostener estas experiencias. Las tensiones acerca de desarrollo y sostenibilidad, las dificultades prácticas para desarrollar, que tiene que ver con esta articulación de culturas institucionales distintas entre las instituciones que participan, y también entender que estas experiencias no pueden alterar normas institucionales ni políticas universitarias, si las hay o si no las hay. En tal sentido, bueno, no es que esto trae soluciones, sino que son, vuelvo a repetir, espacios de conflicto, como supone el interactuar en la diversidad. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, como idea síntesis, reconocer, desde el tercer espacio, reconocer saberes situados digitales y comunitarios, valorar las trayectorias e identidades docentes diversas, el aula entendido como un espacio de posibilidad, diálogo y tensión, y nuevamente entender que investigar en formación docente es un acto político, como lo decía al inicio. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Les recuerdo ir tomando nota por allí de alguna pregunta y demás, y para quién sería.
Y vamos a avanzar entonces con la compañera de la Universidad de La Coruña, Mercedes González San Mamed, brevemente para presentarlas. Bueno, no es tan fácil presentarlo en breve, pero trataremos. Es catedrática de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de La Coruña, doctora en Ciencias de la Educación, con premio extraordinario de grado y de doctorado. Obtuvo la calificación de excelente en el programa que evalúa la docencia en los 3 periodos en los que se sometió a evaluación. Es directora del grupo de investigación EIRA de la Universidad de La Coruña desde su creación en 2006. Ha dirigido 27 tesis doctorales, 8 de ellas con mención internacional y 6 con premio extraordinario. Es investigadora, también ha sido evaluada por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, reconocido sus 5 tramos de investigación y un tramo de transferencia. Ha participado en 41 proyectos competitivos y contratos de investigación a nivel internacional, Erasmus, Comenius, Secretaría de Estado de Universidades, CIDE, y también uno autonómico, debe ser de La Coruña, Galicia, siendo coordinadora en 18 de ellos. Y sus resultados de investigación se han difundido en 280 publicaciones, ha publicado más de 122 artículos en revistas de reconocido prestigio, indexadas con índice de calidad. También tiene publicado 26 libros, 132 capítulos de libro, varios de ellos de editoriales extranjeras. Bueno, la compañera también nos muestra cómo tiene una producción científica en distintas redes y repositorios. Y bueno, además ha realizado estancias académicas de distinta duración en distintos países como Austria, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Francia, Grecia, Holanda, Italia, México, Panamá y República Dominicana. Pero Mercedes, te está faltando Argentina. Así que bueno, te vamos a dar aquí la palabra para que te puedas participar, y después te esperaremos en algún momento presencialmente en la Argentina también. Bueno. Así que espero, sobre todo Lea, que es la persona a la que primero quiero nombrar y agradecer. Ella fue la que me ha cursado esta invitación. La verdad que estuve valorando el ir porque Argentina lo conozco por por viaje familiar, y me encantó y era una oportunidad, pero ya veo que mejor en España, que ahora estamos en verano, que ahí tiene mucho frío. Así que procuraré ir en otra ocasión, pero encantada de colaborar con ustedes. También quisiera, poner en valor el esfuerzo. He escuchado la presentación del director del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación, cómo agradecía el espacio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La verdad que, hay una canción, no son buenos tiempos, la canción decía, no son buenos tiempos para el amor. Yo creo que, más que para el amor, que seguramente también, lo que todas y todos creo que compartimos es que estamos en un momento complicado de lo que es la educación en general y, cómo no, lo que es la labor del docente y su formación. Así que muchísimas gracias por esta iniciativa, por este atrevimiento, Lea y su equipo y las otras personas que yo no conozco, pero que seguro que están ahí apoyando. Y también a las compañeras, a Carolina y a Teresa, que no las conocía. Un placer conocerlas, escucharlas, y de ahora en adelante seguiré sus publicaciones como sigo las de Lea, que son muy útiles, porque sobre todo Lea se acordará que gracias a mi colaboración con la organización del Convenio Andrés Bello, donde como consultora tuve la oportunidad de hacer varios estudios sobre la formación docente en 11 países de América Latina, pues la he conocido, la he entrevistado, y es algo que me interesa. Así que ha sido un placer escuchar a Carolina, conocer de primera mano las iniciativas de Chile, que como digo, las hemos estudiado en las investigaciones que tuve la oportunidad de dirigir en la organización del Convenio Andrés Bello. De hecho, se pueden acceder a ellas, que están en su página web. Y de María Teresa tengo que decir que si hubiéramos coordinado, que no hubo esa oportunidad, pues creo que lo que yo les voy a comentar sí que enlaza perfectamente, no bajo el rótulo Tercer Espacio, que sí lo conozco y sí que he leído algunos de los trabajos, no algunos de los que ha citado, sino otros, pues creo que también va a encajar muy bien.
Entonces, mi idea hoy es compartirles una línea de investigación que estamos desarrollando en el Grupo EIRA, que tengo el honor de dirigir desde hace más de 10 años y que tienen que ver sobre cómo se aprende en la era digital. Y en concreto, nosotros aplicamos el concepto de ecologías de aprendizaje a lo que es la formación, el aprendizaje y el desarrollo profesional docente. Mi idea hoy brevemente es compartirle algunas premisas. Digo compartir porque seguro que estamos de acuerdo y más allá de ver las diferencias, como muy bien nos alertaba María Teresa, entre las retóricas y las realidades, bueno, como premisas creo que sí las vamos a aceptar, para después dar una rápida mirada a cómo es el contexto actual, cómo es nuestra sociedad actual, qué se espera de la educación, qué se espera de los docentes y cómo se están formando a los docentes. Repito que la información de Carolina es súper valiosa para el caso concreto de Chile, que es un ejemplo además con iniciativas de gran impacto en todo el cono sur, pero también más allá de sus fronteras, por supuesto. Y finalmente ya explicarles los estudios que he tenido el honor de dirigir sobre ecologías de aprendizaje. Bueno, pues vamos con las premisas muy rápidamente. La calidad de la enseñanza, lo decía también Carolina, depende de la calidad de sus profesores y por lo tanto los docentes constituyen una pieza clave de cualquier reforma educativa. Junto con esas dos premisas, espero que también estén de acuerdo conmigo con la idea de que la buena docencia, el buen docente, al que también aludía Carolina, y que en Chile lo han orientado a través de la definición de estándares. Creo que María Teresa y otras personas seguramente en la sala no estamos tan de acuerdo con esa idea, pero esa es la política pública, es por dónde va, por dónde ha ido en Chile y en otros países, pues por ahí vamos también. Decía entonces que la buena docencia puede aprenderse y que convertirse en docente es un proceso gradual. Hemos aludido a la formación inicial. Yo quizás voy a trabajar más o me voy a dirigir más a la formación permanente, pero sin olvidar que el concepto de ecologías, asumiendo todos esos principios, todas esas ideas fuertes que nos ha explicado también María Teresa, también hay que tenerlo en cuenta. Seguro que la gran parte de las personas, o casi todas, si no todas, conocen el concepto de aprendizaje profesional docente. En la tesis doctoral que yo defendí en el año 93, planteaba que el aprendizaje profesional docente, en ese proceso de aprendizaje profesional docente, confluyen como dos líneas, que es la socialización profesional, donde ahí recuperaría, ¿no?, esas menciones a los espacios, al primer espacio que comentaba María Teresa, y la construcción de conocimiento profesional docente, que si ella está de acuerdo conmigo, lo situaría más como ese segundo espacio. En las investigaciones sobre socialización profesional docente, que ya son del siglo pasado, hablaban de la influencia de las experiencias, de la observación y de la imitación, y cómo eso impacta la configuración de un docente, cómo eso impacta incluso estudios que venían a demostrar cómo cuando el docente ya empieza a dar clase, se enfrenta, está solo ante el peligro, parafraseando el título de la película, echa más mano, o sea, se recuerda más de los docentes que le han dado clase que no tanto de la formación académica que ha recibido. Por lo tanto, esa importancia, esa incidencia de la socialización profesional. Por otra parte, todos también hemos leído a Schulman como primer autor que hablaba de los tipos de conocimiento profesional, y otros autores como Grossman o otros que siguiendo esa estela pues han identificado pues ese conocimiento disciplinar, ese conocimiento pedagógico general, conocimiento didáctico pedagógico del contenido, según cómo hagamos la traducción al contexto, la traducción del inglés, y ese conocimiento del contexto. Hasta aquí lo que la investigación en formación docente nos ayuda a entender o nos ha ofrecido con respecto a cómo sucede, a cómo acontece ese proceso de aprendizaje profesional docente. ¿Qué sucede? Bueno, pues siguiendo este refrán irlandés de que hay que escuchar el río si queremos pescar la trucha, yo les quisiera llevar ahora rápidamente a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos, una sociedad compleja, contradictoria, donde algunos se cuestionan si realmente progresamos o retrocedemos.
Una sociedad que si algo la caracteriza es el cambio y la incertidumbre. Cambios en la manera en cómo nos comunicamos. De hecho, este es un buen ejemplo. Yo desde La Coruña a miles de kilómetros aquí compartiendo y aprendiendo con ustedes. Cambios en la manera de producir cualquier bien, también el conocimiento, en la manera de actuar, de vivir, de pensar. Y cómo esos cambios realmente también están impactando la manera de aprender, la manera de enseñar y por lo tanto nos están también de alguna manera reclamando una revisión de lo que son los procesos de formación docente. Y también lo hemos mencionado ya a lo largo de la tarde, en el momento actual la tecnología no es una opción. En el momento actual la tecnología nos ofrece distintas maneras, distintas posibilidades de aprender y de enseñar. Por lo tanto, y cuando María Teresa hablaba del tercer espacio y cuando en el último momento de su intervención incorporaba cómo esa tecnología puede ayudar o puede, bueno, yo diría complicar más la controversia, si ella me lo permite, que ya implica analizar, visualizar, reflexionar sobre el tercer espacio, lo que es cierto es que gracias a la tecnología hay muchas más personas con las que podemos interactuar, a través de las cuales podemos aprender. Se generan muchas más situaciones. Por citar algo, pues tenemos las oportunidades, por ejemplo, que ofrecen los MOOC y, por supuesto, muchos más recursos. Es decir, la tecnología nos puede ayudar, estimular y facilitar nuevas oportunidades para aprender. Es verdad que ya antes hablábamos de los aprendizajes formales, no formales e informales, pero precisamente con esa mayor accesibilidad, aunque es verdad que sigue habiendo brechas, pero esa mayor accesibilidad de la tecnología, el aprendizaje informal y el aprendizaje no formal están adquiriendo protagonismos, están siendo más usados o están ofreciendo posibilidades que antes no había y por supuesto no tenían como esa carta de reconocimiento que ahora en algún momento vamos a tener que revisar. Por lo tanto, seguro que ustedes han leído artículos donde hablan de la importancia de los aprendizajes invisibles, de los aprendizajes ubicuos, de lo que es como tal el aprendizaje social, el aprendizaje rizomático. No sé si han leído algo sobre lo que es el conectivismo frente a las teorías clásicas de aprendizaje, pues ahora se habla de una nueva teoría del aprendizaje, como es el conectivismo, y es en esta nube de palabras, de términos, de conceptos, de constructos, que nace también el concepto de ecologías de aprendizaje. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ecologías de aprendizaje? Bueno, pues lo hemos escuchado antes. Las personas aprendemos de manera muy diferente, no solo por nuestras propias características de personalidad, sino también por esa trayectoria que hemos seguido, por esas oportunidades que nos ha ofrecido la familia, que nos han ofrecido los compañeros y compañeras, los docentes que hemos tenido, las experiencias que hemos desarrollado, no solo formales en la escuela, sino participando en actividades culturales, en actividades deportivas. La pregunta es, ¿podríamos identificar patrones de aprendizaje? ¿Hay colectivos que desarrollan determinados patrones frente a otros? ¿De qué manera la tecnología incrementa o de qué manera la tecnología ofrece nuevas oportunidades para aprender y para gestionar esa ecología con la que cada uno cuenta, desde la que cada uno puede seguir desarrollando su capacidad de aprender a aprender? Y cómo no, como docentes y como formadores de docentes, ¿cómo podemos aprovechar todo esto? ¿Cómo podemos ponerlo a nuestro favor? Siemens, que es el autor que está escribiendo sobre el conectivismo, por esa teoría sobre que se aprende conectados, habla de que define las ecologías de aprendizaje como el espacio en el que ocurre el aprendizaje. Jackson o Barron, que son los autores de referencia de este constructo, pues habla de que las ecologías de aprendizaje comprenden pues, los procesos, los contextos, las interacciones con las que cada individuo se relaciona con los demás y por lo tanto son oportunidades que permiten su desarrollo, ¿no?
Yo les he puesto ahí una cita de un artículo donde hacemos toda una disección y toda una descripción de lo que es el concepto de ecologías, en este caso aplicado a lo que es el aprendizaje en educación superior, por si quisieran desarrollar un poco más esta idea. Como les digo, el constructo de ecologías de aprendizaje se ha aplicado a distintos colectivos, incluso hemos encontrado un trabajo donde analiza las ecologías de aprendizaje de los mendigos, un autor australiano. Nosotros, bueno, citaríamos pues los estudios iniciales de Barron, también de César Coll, han estudiado las ecologías de aprendizaje en la infancia y en la adolescencia, para poner también en valor la mochila con la que llegan los niños y las niñas a la escuela y cómo la escuela no puede seguir con esos muros donde impidan reconocer esas otras maneras de aprender y desarrollarse que hay fuera de lo que se hace en las aulas. Por ejemplo, Espósito, Maina y Sangrá es una tesis sobre el aprendizaje de estudiantes de doctorado. Jackson, Beliciano, Solukin tienen estudios sobre ecologías de aprendizaje en adultos, en personas adultas de distintas profesiones. Y, bueno, pues en concreto el grupo EIRA, como les decía, pues hemos desarrollado varias investigaciones que ahora les mencionaré en detalle sobre las ecologías de aprendizaje en docentes. Este sería el cuadro donde como ven, hay dos líneas, donde la línea vertical habla de los aprendizajes formales, no formales e informales, y la línea horizontal, los aprendizajes en presencialidad, digamos, face to face, los aprendizajes híbridos y los aprendizajes en línea, ¿no? Con todo esto hay toda una amalgama de recursos, de posibilidades. Fíjense que no es únicamente con el concurso de la tecnología, sino que, bueno, no sé si se aprecia bien en la transparencia, pues cuando tomamos un café, cuando hablamos con compañeros, cuando hay esas oportunidades están más allá de las que únicamente serían mediadas por la tecnología. ¿Cómo estructuramos la investigación? Bueno, pues intentamos identificar los componentes de las ecologías de aprendizaje docente, intentamos desvelar cómo los docentes van configurando ese aprendizaje. Antes decíamos que el aprender a enseñar, el aprendizaje profesional docente es un proceso, pues cómo cada uno ha ido configurando esa manera de aprender, esas características de su propio rol, de su propia identidad profesional docente, qué itinerarios y cómo a lo largo de su trayectoria académica, qué cuestiones les han influido, qué elementos han sido hitos significativos que le han marcado maneras diferentes de entender y por lo tanto de actuar, y también, como no, pues ver cómo las tecnologías pueden contribuir a un desarrollo, a un enriquecimiento de las ecologías de aprendizaje. Bien, pues hemos desarrollado 3 proyectos financiados en la convocatoria de planes nacionales del Gobierno de España. Los 3 están ya finalizados. Uno se hizo sobre profesorado de primaria, participamos 3 universidades de España y un total de 12 investigadores. E hicimos después, replicamos el estudio con profesorado universitario, donde participamos 25 investigadores de 7 universidades, y finalmente el último que hemos desarrollado ha sido con profesorado de educación secundaria obligatoria. Participamos 8 universidades y 35 investigadores. También tenemos 9 tesis doctorales. 4, bueno, ahora mismo ya no son 4, porque una justo se va a defender dentro de 15 días. Una tesis como analizando las ecologías de aprendizaje de estudiantes de magisterio, 4 sobre profesorado universitario y 4 de profesorado de secundaria, de las cuales una ya se ha defendido y la otra se defenderá en breve. Toda la documentación de tanto las tesis están en el repositorio de la Universidad de La Coruña, a la que pueden acceder, pueden descargar el documento completo de la tesis, y los proyectos están también en la página web del grupo de investigación. Como les decía, tenemos también estudios sobre el profesorado infantil,
en este caso son proyectos finales de carrera. En estas investigaciones hemos utilizado tanto metodología cuantitativa a través de cuestionarios como metodología cualitativa mediante entrevistas y observaciones. Hemos utilizado siempre un diseño mixto. Inicialmente hicimos un estudio preliminar a Mercedes, través de la perdón, si técnica podemos ir, Delphi. ¿me escuchás? Si ¿Perdón? podemos ir cerrando. Sí, Gracias. sí. Vale, hicimos un estudio preliminar a través de la técnica Delphi, después hicimos un análisis cualitativo con estudios de caso, análisis cuantitativo a través de cuestionarios y una entrevistas de contraste con responsables de la formación. Vale, les recomendaría, si me lo permiten, que consultaran el trabajo que se publicó en el British Journal of Educational Technology, donde el estudio Delphi nos ha permitido identificar los componentes de la ecología de aprendizaje, donde hemos identificado una dimensión intrínseca y una dimensión extrínseca o una dimensión experiencial, ¿no? Donde ahí hemos visto cuáles son esos componentes, esos elementos, esos factores que inciden en la construcción de la ecología de aprendizaje. En cuanto al estudio cualitativo, lo hemos desarrollado a través de entrevistas biográficas, donde hemos recogido las experiencias académicas y las profesionales, y la entrevista específica de mecanismos de aprendizaje, donde hemos analizado los recursos, tanto personales como tecnológicos, las concepciones que cada docente tiene de su desarrollo profesional y también las acciones, ¿no? Tanto de formación institucionalizada, autoformación y demás. En el caso del cuestionario, el cuestionario comprendía varias escalas de motivación docente, de eficacia, de engagement, de aprendizaje, de autoaprendizaje, la escala de interacciones, de actividades y de recursos. Y finalmente les voy a compartir algunos resultados, ¿no? Una de las cuestiones que ha surgido en todos los colectivos es la necesidad de reconocer los aprendizajes no formales e informales. Han destacado el valor del aprendizaje entre iguales, de las conversaciones con compañeros, incluso más allá de los aprendizajes formales de las instituciones de formación permanente. La tecnología es una ayuda, pero significa un esfuerzo. Por lo tanto, ahí el profesorado es un poco reticente, sí reconoce las oportunidades que ofrece la tecnología, pero se queja del gran esfuerzo que implica manejar y desarrollar su competencia digital. Se hace un reclamo muy importante a la necesidad de crear redes y grupos de interés. Y ahí sí que, por ejemplo, identifican el valor de consultar blogs de compañeros, de formar parte de chats o de grupos, tanto presencialmente como con docentes de distintos lugares a través de, como digo, los recursos que ofrece la tecnología. Es importante asegurar esa competencia digital docente para efectivamente aprovechar los recursos tecnológicos, también el aprendizaje colaborativo y el compartir las buenas prácticas, ¿no? Y los proyectos de innovación que se desarrollan en distintos centros. Es más efectivo que no la innovación, digamos, etiquetada, compartimentada con cursos sobre innovación. Los cursos sobre innovación son poco efectivos. Es más efectivo compartir con compañeros y compañeras proyectos de innovación que han desarrollado en sus centros y que yo puedo trasladar al mío, porque eso me va a dar una fortaleza, una confianza que un experto, y ya si es de la universidad, ni te cuento, que venga a decirnos cómo hay que hacer innovación, pues eso no tiene menos efectividad. Y reconocer y flexibilizar las oportunidades de formación. ¿Cuál es el impacto de estos estudios? Bueno, pues para el propio docente, el tomar conciencia de su propia ecología para poder enriquecerla, reconocer la informalidad y la espontaneidad de la autoformación mediada por la tecnología, el acceder a tutoriales, el acceder a blogs, el acceder a recursos que están en distintos repositorios, la necesidad de ser proactivo, de valorar el trabajo colaborativo, de integrar los dispositivos móviles como herramientas amigas a través de las que se puede aprender y uno puede compartir, y también los espacios informales como pueden ser las redes sociales. Para las instituciones de formación, yo creo que ahí de nuevo tengo que citar a María Teresa, el reconocer
esas oportunidades de formarse más allá de la academia y el desarrollar nuevas estructuras y nuevos formatos y mecanismos de reconocimiento fuera de lo que son las instituciones de formación y, en consonancia, pues crear esas oportunidades y aprovechar esos recursos. Y por último, yo les invito a que cada uno de ustedes reflexionen sobre cuál es su ecología de aprendizaje y, en función de la respuesta que cada uno se dé, establezcan su posible trayectoria, su posible vía de enriquecerla y mejorarla. Y creo que participar en estas jornadas es, como no, un recurso y una buena vía para mejorar nuestra ecología de aprendizaje. Yo, por lo menos, así lo veo, así lo siento y así lo estoy viviendo con todos ustedes. Una pena que no pueda estar en presencial, que seguro que sería más enriquecedor. Les agradezco de nuevo la oportunidad de compartir y quedo a su disposición para cualquier pregunta o cuestión que quieran formular. Muchas gracias. Gracias, Flor. He tenido Bueno, que ir muchísimas a gracias, 1000 por Marcela. hora. A 1000 por hora he tenido que ir, pero Sí, bueno, espero que pero nos quedáramos. dejaste un panorama. Lo bueno que no nos pusiste una fecha para entregarte la respuesta a esta pregunta que nos hiciste al final. Le he puesto Así que deberes, ¿no? capaz Como que buena nos tomamos las maestra, vacaciones de invierno nuestra y después te lo respondes. Después le nada. respondemos. Y aparte a lo largo de toda la vida, algunas vidas son más largas que otras, ¿no? Bueno, si hay alguna otra pregunta por ahí dando vueltas y la quieren acercar. Mientras tanto, me parece que sumamente interesante las tres participaciones de las compañeras. Me quedan resonando algunos temas que han aparecido reiteradamente, el tema de la identidad docente y en ese marco pensar la identidad de los docentes que estamos formando y los que están. La cuestión me parece también de un cruzamiento interesante entre el tercer espacio y las ecologías de aprendizaje, que me parece que abre un espectro sumamente interesante en esta era digital, donde aprendemos a partir de tantas cuestiones y a veces sin la presencia presencial del otro y demás. Y a su vez me quedo pensando, y esto aparece en algunas preguntas aquí para Carolina también, ¿cómo hacemos para que algunas de estas cuestiones que están por fuera de la academia, que son construcciones que bordes en otros lugares, puedan ser reconocidas por sistemas tan estandarizados de evaluación, ¿no? Así que, Carolina, acá hay algunas preguntas para vos que tienen que ver si los sindicatos docentes están participando de alguna manera en esta política que vos comentaste y cómo se da la disputa de sentidos en una evaluación tan estandarizada, si existen colectivos o grupos que ejercen resistencia a estas políticas de gerenciamiento, control y vigilancia gerencial, ¿sí? Y si podés detallar algo más de la evaluación diagnóstica 2, esta que debe ser de los 12 meses anteriores a finalizar los estudios. ¿Puede ser? Voy a intentar responder de la manera más sintética posible, entendiendo precisamente el tiempo. Ahora, bueno, respecto de los sindicatos y las agrupaciones que generan resistencia, lamentablemente en Chile sí existe un colegio de profesores, pero queramos o no, hay un tema histórico vinculado a la dictadura que claramente marcó la invisibilización del profesorado como colectivo, porque claramente dentro de la lógica, digamos, dictatorial, el profesorado que piensa, el profesorado que es crítico, el profesorado que actúa, que entre comillas se revela, obviamente pasa a ser un problema. Y por lo tanto también los mecanismos fueron de ir coartando, de ir coaccionando y de ir invisibilizando también este colegio de profesores como un colectivo. De hecho, continúa, pero lamentablemente tampoco ha tenido la fuerza de poder resistirse, digamos, de actuar como un colectivo que se manifiesta frente a estas, digamos, condicionantes de poder tan marcados que tenemos en el país y que claramente
ha ido premiando en todos los ámbitos y entre ellos obviamente en estos colectivos. Por lo tanto, desde esa línea, este gremio en particular no ha tenido quizás la suficiente oportunidad o la suficiente fuerza para poder revertir u oponerse a estas medidas de control, de vigilancia tan fuertemente instalada. Ahí hay un desafío también importante desde el profesorado que está en servicio y de nosotros también en la academia y sobre todo del profesorado que se está formando, porque partimos de la base que ellos, ¿verdad? O ellas tendrían claramente las condiciones de poder transformar precisamente estos mecanismos, ¿verdad? Atendiendo también a lo que decían anteriormente Mercedes y Teresa. Ahora, en relación a la evaluación diagnóstica 2, es una prueba que viene a ser la continuidad de esta prueba inicia que se comenzó a aplicar en el año 2008. Hay distinciones. La prueba inicia era estandarizada, pero era voluntaria y se aplicaba al final de lo que es el proceso formativo. Por lo tanto, se cuestiona porque en ningún momento tuvo algún efecto significativo en el mejoramiento claramente de lo que es la formación docente. Esta prueba de evaluación 2 tiene distinciones, si bien es la continuidad en alguna medida o se mantiene desde la lógica de esa prueba del 2008, se comienza a aplicar en el año 2016 y se obliga a todos los estudiantes que la rindan 12 meses antes del egreso. Para ello hay una serie de disposiciones que son emanadas desde este Centro de Perfeccionamiento e Investigación Pedagógica, el CPIP, que es dependiente del Ministerio de Educación, donde nos obliga a nosotros, a las universidades, al menos en el mes de septiembre, enviar la nómina completa de los estudiantes que cumplen con los requisitos para rendir esa prueba. Y luego de aquello, las pruebas rendidas a fin de año, más o menos meses de diciembre, enero, se rinde de manera digital. Nosotros las universidades tenemos que proveer de los espacios para que venga el personal del CPIP y se encargue de hacer la aplicación de la prueba. Luego de aquello vienen los resultados. Actualmente están llegando afortunadamente dentro de un tiempo prudente para poder implementar estos planes de mejoramiento que nos exige también la ley. Porque nos llegan los resultados alrededor, ahora llegaron el mes de mayo, ahora mediados de mayo, y por lo tanto nos llega un reporte de manera individualizada respecto de los resultados a nivel nacional y respecto de la comparativa que estamos, digamos, en relación al promedio interno versus el promedio internacional. Esto se evalúa todas las carreras de pedagogía, de todas las disciplinas, de todos los niveles. Es una prueba que comprende, digamos, bastantes preguntas vinculadas a selección múltiple. Otras preguntas, 3 preguntas, digamos, más abiertas, donde también se evalúa todo lo que tiene que ver con las competencias comunicativas del estudiantado. Se evalúa también la reflexión docente, ¿sí? Y por otra parte también se nos entrega a nosotros el reporte y nos demanda la ley establecer estos planes de mejoramiento, porque nos condicionan para los procesos de acreditación. No sé si respondo en alguna medida las preguntas. Bueno, muy Bueno, bien. muy bien. Nos quedamos Nos quedamos pensando si esto que viene viene de de hace hace varias décadas, con un gobierno actual de otro signo político, parece que no ha cambiado. O por lo menos no nos damos cuenta. no nos damos cuenta. Tendríamos que irnos Exacto. todos para Chile Todo para poder para Chile, para ver qué ha pasado. Pero bueno, nos queda ahí dando vuelta esto. Sí, bueno, Bien, desde los años 90 a la actualidad bien. hemos pasado por gobiernos de distintas perspectivas políticas, de derecha, de izquierda, y claramente esto responde más bien a un sistema estructural fuertemente instalado ya de manera histórica, a nivel sistémico por otra parte también. Entonces, bueno, otras condicionantes también, ahí está. Si nos vamos a la perspectiva Muy bien. Foucaultiana y la gubernamentalidad desde el Estado ha operado fuertemente en el control de las mentes y los cuerpos y en la búsqueda de esta docilidad del sujeto que responda a este modelo económico que está detrás, lamentablemente. Bárbaro. Una preguntita para Mercedes. ¿Cómo se La incluye la noción, noción? debe decir acá, creo, y el trabajo con las ecologías del aprendizaje desde la formación inicial. Hay experiencias, hay investigaciones también. Nosotros, como les decía, los proyectos de investigación del Ministerio fueron sobre profesores en ejercicio, pero una de las tesis doctorales se hizo sobre estudiantes de la carrera de educación.
Entonces, justamente antes lo mencionaba, la necesidad de que el conocimiento académico no se imparta porque sí. Creo que muy bien María Teresa lo estaba comentando antes. Los estudiantes no llegan con una mente en blanco, sino que llegan con experiencias. Ellos, además, yo siempre digo lo mismo a mis estudiantes. Yo tengo la suerte, si yo doy clase de física cuántica, pues igual los estudiantes que llegan a la facultad de física cuántica no han tenido ninguna experiencia, no tienen ninguna referencia. Pero nosotros trabajamos con personas que llevan muchos cientos, si no miles, de horas en pupitres, en escuelas, con docentes, con materiales, con recursos, y por lo tanto, qué menos que conocer toda esa experiencia, toda esa visión, todas esas concepciones que cada uno tiene, ¿no? Como les decía, ya investigaciones en el siglo pasado nos decían que cuando el docente aprueba la carrera de educación, pero cuando se enfrenta a la realidad del aula, realmente se siente un poco vacío, y es esa experiencia previa la que le ayuda a ponerse en marcha. Y en mi tesis doctoral, por ejemplo, en las entrevistas que yo hacía a los estudiantes en formación, cuando iban a su periodo de pasantías o de prácticas, decían que intentaban replicar las actuaciones de los buenos docentes que habían tenido, que ellos consideraban buenos docentes, y evitar aquellos comportamientos, aquellas actuaciones de los docentes que ellos desechaban, ¿no? Entonces, en el análisis de las ecologías, que está muy relacionado con el concepto de PLE, no sé si ustedes conocen, entornos personales de aprendizaje. Lo que pasa es que en entornos personales se habla sobre todo de cuál es ese manejo de la tecnología que cada uno puede aprovechar para formarse, ¿no? Aquí no es solamente la tecnología, sino son esas experiencias. Nosotros podemos tener estudiantes que en el mundo deportivo están trabajando con niños y con niñas en clubes deportivos o en otras asociaciones culturales, y por lo tanto tienen ya un conocimiento de lo que es el manejo de la autoridad, de lo que es el transmitir, el trabajar en grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se trata de hacer a cada estudiante consciente de su ecología para aprovecharla y enriquecerla. Ese es un poco el planteamiento. No, reforzar nomás. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Sí. No, para enriquecer lo que dice Mercedes es esta idea, ¿no? No podemos seguir transitando la formación, en este caso la formación docente, considerando que el único saber válido por el que vale el esfuerzo del aprendizaje es, por así decir, el conocimiento seleccionado en un currículum. Realmente la experiencia cultural y lo que propician las redes es hasta aparecen nuevos comportamientos sociales, y eso no podemos tener una visión tan reducida de lo que es el contenido de la formación. Nada más. Bueno, muchísimas gracias. Sí, nos quedamos pensando como actividad inicial, panel inicial, creo que nos quedan varias cosas dando vuelta para pensar a lo largo de estos 3 días, ¿no? También los que estamos trabajando en reformas de planes de estudio, que nos parece que nunca nos alcanza y tenemos que meter más y más en términos de conocimiento curricular, prescriptivo, ¿sí? Y cómo hacemos para dar también espacio a que aparezcan estos otros saberes, aprendizajes que traen nuestros estudiantes. Bueno, cortamos acá. Muchísimas gracias a las compañeras que están afuera, Mercedes y Carolina. Gracias también Teresa, que juega de local, ¿sí? Lea, a ver, trae alguna información. Vamos a continuar ahora con los Ateneos de experiencias, ¿sí? Así que bueno.